Subir el sueldo mínimo a 1.300 es la interrogante que se viene discutiendo y generando polémica en las redes sociales, y no por su nivel de discusión argumentado, fundamentado, sino que por los insultos que esto genera en los comentarios. Por ejemplo, si estás en contra de la medida, puede ser llamado izquierdista, zurdo, castillista, o expresiones descriptivas como Jacinta en pleno siglo XXI. Y los que están a favor pueden ser llamados irresponsables, populistas, a favor de las empresas, entre otros. Y esto es lo que llama la preocupación, ¿no? La alarmante situación, el nivel de discusión público digital a la que hemos llegado y al parecer permitimos y normalizamos. Porque si uno se da la molestia de revisar el perfil de muchas de estas personas que hacen este tipo de comentarios, son personas profesionales que han pasado por casa de estudios, técnica universitaria, y no es posible que se esté reduciendo en la discusión un tema que afecta a todas y a todos, solamente en tintes políticos, terminando en insultos. Me incluyo, no todos somos personas, no somos personas menores de 5 años, ¿no? Somos personas con la formación suficiente, y por ello invito y busco elevar la discusión a un nivel más elevado en este espacio, con fundamento y sobre todo con respeto. Por ello estoy basándome en 3 fuentes. Primero es el economista Alonso Segura, quien es mencionado en el diario Gestión, y el siguiente es el economista Jorge Gonzalo Izquierdo en Infobae, y finalmente está el informe de la BCR publicado en el 2021 que aborda la subida del sueldo mínimo. Como sabemos, este ajuste en el sueldo mínimo se viene realizando ya varios años. ¿Okay? Para entender, o antes de pasar a ello, es importante tener en cuenta el contexto económico. Ok, todos vamos a una bodega, alguna vez hemos usado un mototaxi, y es de hecho que estas personas que desarrollan este tipo de economías no son formales, es decir, no están en planilla, son informales, ¿ok? Y esto es reafirmado por el INEI, donde indica que 7 de cada 10 personas están en el sector informal. Y por ende, el 70% de la población no está en planilla y no tendría el beneficio directo, no vería el aumento en sus ingresos, ya que no están en planilla. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? La población actual peruana, según el INEGI, es 34 millones, de las cuales entre 5 a 6 millones aproximadamente están en el sector formal. De esa cantidad, solamente 1.5 millones o un poco más serían los beneficiarios directos de manera inmediata. ¿Por qué solamente esa cantidad? Porque son los que continuamente perciben sueldo mínimo. Los demás, su sueldo percibe o oscila de 1.800 a más, 2.000, 3.000 o un poco más. Ante esta situación, el economista Alonso Segura, de una visión micro, enfocándose en microempresas, señala, por ejemplo, para entender su perspectiva en algo sencillo, un ejemplo sencillo, hay una panadería con 10 trabajadores, de las cuales el gobierno anuncia el incremento del sueldo mínimo y el jefe inmediato tiene que tomar una decisión. Puede traspasar esa responsabilidad al consumidor subiendo el precio del pan, ¿no? Si antes estaba un sol, 2 soles, dependiendo de la región, distrito en la cual se encuentre, ahora pasaría a costar 3, 4 soles. Pero tampoco esto es conveniente para la microempresa, porque si sube de precio, puede perder clientela. Los otros escenarios que se manejan es que el microempresario reduzca de personal, que trabaje con 7, 8. Y el otro escenario es que pase al sector informal. Otro punto que critica Alonso Segura es que hay un fallo de diseño.
Se dice esto porque el gobierno va a dar un incentivo económico a las microempresas para que puedan aumentar el sueldo mínimo, pero solamente es por única vez, es decir, una vez, un mes. El sueldo se percibe todos los meses. Él alude pues que debería ser un incentivo un poco más prolongado hasta que las microempresas vayan haciendo los ajustes que tengan que hacer. Y esto se fundamenta en la teoría económica, en la que se señala para que haya un alza de sueldo y no genere más inflación y no haya desempleo, debe crecer dos factores a la vez. La inflación acumulada más el crecimiento de productividad. Si las dos cosas van a la par, es viable. Y Alonso Segura menciona que esto no se estaría respetando y por ende podrían darse escenarios donde va a afectar a las microempresas. Desde una visión macro, Jorge Gonzalo Izquierdo señala que sí es necesario y pertinente. ¿Por qué? Porque la inflación ha generado que miles de familias reduzcan su poder adquisitivo, su poder de compra, reduciendo su canasta básica. Y si se aplica esta medida sería sumamente provechoso para estas familias. Estarían incrementando su poder adquisitivo y tendrían una canasta básica más cómoda, ¿no? Para poder vivir. Ahora, teniendo también en cuenta de cara el contexto climático, se aproxima el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño va a ocasionar subida de precios porque sabemos que las lluvias van a ocasionar bloqueo de carreteras, el exceso pues de los productos de mercado no van a llegar con facilidad a las ciudades, obligando a que se suban los precios. Para amortiguar ese golpe es necesario que este sueldo mínimo se suba. Pero él menciona 3 puntos claves que hay que tener en cuenta o condicionantes para que se dé de manera positiva. 1. Él sugiere que lo más adecuado es un incremento del 10% del sueldo mínimo, que serían 113 soles. Es decir, el sueldo mínimo debería subir 1.250 y tantos. Pero también señala que no hay problema si se sube un 15%, como se está planeando hacer, que no hay ningún problema, esto no va a generar una crisis, es algo que se puede manejar en el mercado. Hasta ahí todo bien, todo check. Ahora, teniendo en cuenta el fenómeno del Niño, él sugiere que se trabaje articuladamente el Ministerio de Economía y Finanzas con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Defensa y los gobiernos regionales para que en conjunto puedan brindar medidas, paquetes que amortigüen el golpe de la subida de precios que se está esperando que se dé. ¿Okay? Además también sugiere que se dé bonos, como en la pandemia, bonos focalizados a las personas que más lo necesitan, obviamente subsanando los fallos que se presentó en su momento y aprovechando la banca digital, ya que todos tenemos Yape, Plin, lo cual facilitaría la entrega de estos bonos para ayudar en un contexto de inflación y ante el fenómeno del Niño que está próximo. ¿Okay? Ahora, ¿qué nos dice el informe del BCR publicado en el 2021? 1. En este punto se está analizando 53 sectores. Les recomiendo mucho que puedan visualizar la gráfica y en las cuales estoy partiendo de 2 puntos. Sectores vulnerables, sectores fuertes económicamente. Los sectores vulnerables económicamente son microempresas, empresas que se dedican a la zapatería, madera, restaurantes, hoteles, que sus trabajadores en su mayoría perciben un sueldo mínimo. Y si hay este tipo de medida, si suben el sueldo mínimo, es posible
de acuerdo a este informe, a la tendencia del análisis que hizo el BCR, estos sectores pasen a la informalidad en un 70 u 80%. Los sectores fuertes que son minería, luz, finanzas, el sueldo mínimo no es algo predominante, sino que sus trabajadores llegan a ganar más, ¿no? Como lo decía al inicio, 3.000, 2.000 o superan los 4.000. ¿Ok? Por ello, concluye el BCR que cada 10% que se sube el sueldo mínimo, la inflación va a subir en un 0.73% en un año. Además, un alza sin un sustento de productividad, que es la teoría económica, podría destruir 87.000 empleos formales en Lima, de las cuales serían 70.000 empleos de microempresas, en microempresas. Esto nos lleva a la pregunta: ¿subir el sueldo mínimo es bueno o malo? Depende. Priorizamos recuperar la canasta básica familiar, el poder adquisitivo de las familias que se han visto afectadas por la inflación, o cuidar la creación del empleo en un país donde la mayoría es informal.